Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En esta ocasión vamos a continuar con las colecciones. En este caso vamos a hablar brevemente de las colecciones de tipo clave, las que son de tipo conjunto, es decir, que no se basan ni en índices ni en claves, y en las colas. Antes vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el vídeo anterior. Acordaos de que en primer lugar vimos las denominadas arrays, las arrays clásicas en sí mismas, las cuales tienen una particularidad en el cual nosotros solamente podemos definir un tipo, o sea, podemos definir una cantidad de elementos en concreto y nosotros no podemos ni ampliar ni reducir esa array. Si queremos incrementar o disminuir, la única solución es coger y decirle a la variable que cree un nuevo objeto, copiar todos los elementos menos el que queremos o con el nuevo elemento incluido. Es decir, una nueva array con una posición más o una posición menos y copiar los elementos que tengan que ir a la array. Lo cual es bastante costoso en términos de computación. Y bueno, y luego hay otra gran diferencia, que es que a diferencia de otros lenguajes de programación en los cuales nosotros podemos coger y decirle float o int, vamos a decir int, que el otro día hicimos mucho float, int, o sea, int 6, s igual, y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto en Java no es válido. En Java tú no puedes especificarle el número de elementos en la parte declarativa. Lo que sí que puedes hacer es indicar qué elementos son o hacer un new int 6 para decirle el número de elementos. Y luego una cosa que no dije el otro día, que es que los corchetes estos de la array pueden ir antes de la variable y también después de la variable. Los dos son válidos. A mí me gusta ponerlo antes de la variable, pero ahí ya es cuestión de cada uno. El otro día, editando el vídeo, me di cuenta de que no estaba, de que no lo dije. Esos son las arrays de tipo, o sea, sí, las arrays clásicas, las que no se pueden incrementar. Y luego tenemos la que son las arrays o listas, como me gusta más llamarlo a mí, dinámicas. Es decir, pueden crecer en tamaño los elementos, pueden ampliarse o reducirse según la necesidad. Y en las cuales hay 4 tipos. Colecciones basadas en índices, que son básicamente ampliaciones de las típicas arrays que hemos visto. Basadas en claves, basadas en conjuntos y colas. Y dentro de cada una de estas hay un montón más, pero no vamos a entrar en detalle porque son muchas clases y habría que explicar un concepto que es el de hash, que lo dejaremos para otro vídeo más adelante. Bueno, dentro del primer tipo de índices, pues vimos array list y vector, que la única diferencia entre los dos es si se utiliza en monotarea, que lo utilizan las array list, mejor utilizan un array list, o vector, en el cual es mejor utilizarlo en un entorno multitarea. Y dentro, pues vimos que para inicializarlo, pues tenemos que indicar clase, luego los símbolos de menor y mayor que, y dentro del mismo especificar el nombre de la clase, en la parte declarativa. En la parte de inicialización no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio a partir de la versión Java 7. Si tenéis anterior a Java 7 o tenéis el compilador puesto para que compile como si fuera código antes de Java 7, sí lo tendréis que añadir. Yo de normal no lo añado.
no me gusta añadirlo, aunque se recomienda hacerlo por norma general. Y vimos una serie de métodos como son get para obtener el valor, add para añadir un valor en una cierta posición. Bueno, si no le añades nada, lo añade al final, y si le pones un valor, lo añade en la posición, siempre que exista, ojo, siempre que exista, si no da una excepción. Size para indicar el número de valores que ahora mismo tiene esa array. Y finalmente el método indexOf para recuperar en qué índice está cierto elemento. Bueno. ¿En qué consiste ahora los tipos de colección basados en claves? Los basados en índices hemos visto que estamos accediendo al mismo con un número. ¿De acuerdo? Estamos ahí accediendo con un número y listo. Pero claro, un número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, en ciertos casos, pues me puede servir tener un numerito identificativo que yo voy recorriendo y voy quitando, pero no todo lo que hace referencia a la vida real, porque fijaros bien que en el primer vídeo yo comenté lo que haga referencia, es decir, tener en cuenta que un objeto, una clase, hace referencia a una entidad en la vida real. Y esa entidad luego tiene una serie de instancias que son los objetos. Por ejemplo, tenemos la clase persona y cada uno de nosotros somos una instancia de esa clase persona. Claro, nosotros, por ejemplo, en España estamos identificados por el DNI. Si necesitamos meternos en un listado y necesitan acceder a nuestra clase persona, por ejemplo, tenemos los socios de una biblioteca y necesitan acceder a nuestra ficha, pues para añadirnos un libro o cualquier cosa, o para cambiarnos un dato personal, etcétera, dentro. ¿Tiene sentido que vayamos recorriendo uno por uno cada uno de los elementos de un array y veamos si somos esa persona, y si no somos esa persona pasamos a la siguiente, y si no modificamos los datos? Es costoso. Si tenemos 1 millón de personas, ¿qué vamos a hacer? Y somos la 1 millón, ¿qué hacemos? ¿Recorremos 1 millón de posiciones? Esto es costoso. Por tanto, lo mejor que se puede hacer es cambiar el tipo de lista a un tipo de lista por clave. Y la diferencia respecto a las anteriores es que esta, a la hora de definirla, se le tiene que indicar un tipo adicional, el cual va a ser el tipo que va a hacer la clase que va a hacer de identificador. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la persona, no sé si tengo la clase persona, no tengo ninguna clase persona, pero bueno, vamos a suponer que los gatos tienen DNI. Por paso escribir ahora mismo la clase persona, que los gatos tienen DNI. O queremos, incluso, pues podemos decir por el nombre, pero aquí os recomiendo que sea un campo único. Por ejemplo, incluso vamos a decir aquí, mira, private string DNI. No es necesario, esto no es necesario hacerlo, pero bueno, para que quede más coherente, añadimos getters and setters, DNI, generamos, listo. Volvemos aquí al main y decimos, bueno, creamos, vamos a suponer que creamos 2 gatos. Y luego hasta cada uno de los gatos, pues mira, le vamos a decir set DNI igual a 111, y en una letra, por ejemplo. Y a este, por ejemplo, le llamamos set nombre igual todo unos, le vamos a llamar al gato.
Y al otro gato, pues le vamos a decir que su DNI es el 999-999F, por ejemplo. Y que el G2.setNombre es todo 9. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa si esto lo metiéramos en el array list? Es lo que os he comentado. En el array list, pues este tendría el 0 y este tendría el 1. Claro, con todo el elemento es muy fácil, pero con 1.000.000 buscamos un gato con el DNI, por ejemplo, 333333. N, por ejemplo. Encuéntralo. Encuentra el 33333N entre 1.000.000 de elementos. Si no sabes ni qué índice está. Otra cosa es que lo ordenes. Si lo ordenas, pues más o menos puedes un poco sortear un poco cómo encontrarlo. Pero hay que tener en cuenta de que, salvo que ciertas colecciones, las colecciones, muchas de ellas no son ordenadas. La array list no es ordenada, va por índice. La array list es un array de índice. De hecho, se puede repetir se puede repetir, perfectamente se puede repetir varias veces el mismo elemento. Porque básicamente lo que estamos haciendo es buscar ese elemento. Estamos buscando el índice. Es un índice. Por tanto, ¿cómo podemos hacer que tenga un elemento? Pues hay una clase, una de las clases, hay más, pero una de las clases utilizadas es la denominada hashmap. También, por ejemplo, está TreeMap, pero os voy a explicar la más básica y ya en un curso ya más avanzado de Java, porque he decidido que sea al menos la parte básica de momento, os explicaré un poco en todas las que existen y ya os explicaré las diferencias. Pues bueno, hashmap es una clase la cual pues lo que hace es mete como una especie de contenedores o bolsas los distintos elementos y luego simplemente cuando tiene que acceder primero mira en qué contenedor está y después de en qué contenedor ya busca por el identificador en concreto. Por tanto aquí pues le podemos decir, pues mira, el identificador va a ser de tipo string y lo que va a almacenar y ese string se le va a asociar un objeto, una instancia de la clase gato. Y entonces podemos poner aquí pues lista gatos. Y aquí es un new hash map. Y es lo mismo de antes. No hace falta indicarle el tipo porque ya lo mapea directamente. Eso sí, hay que importarlo. Antes hemos importado directamente la array list. Si vais a utilizar varios tipos, lo que podéis hacer aquí es ponerle un asterisco y se importan todas las clases. De hecho, esto ya no haría falta. Y de hecho, bueno, he borrado y esto tampoco hace falta. Se importarían todas las clases ya de la librería de Java, del paquete de Java útil. Todas las clases, sí, perdón. Ahí, todas las clases. Bueno, tenemos el listado de gatos. Y ahora, ¿cómo introducimos uno? Antes hemos dicho que había un método add. ¿Funciona? No. ¿Por qué? Porque el método add está preparado para elementos que no sean un identificador que sea distinto de un número entero o simplemente introducir un elemento sin ningún tipo de orden. Por tanto, aquí pues con el add no podemos hacerlo. Por tanto, tiene otro método denominado put, el cual es que estamos estableciendo un nuevo elemento o sustituyendo el mismo. Esto es importante porque este método actúa un poco a las dos maneras. Puede añadir un elemento o, si ya existe, sustituye el nuevo elemento. Esto lo veremos ahora en unos minutos. En este caso, pues bueno, le vamos a decir que setDNI no, getDNI. Y aquí le vamos a poner el G1. Y luego al otro gato
Le vamos a poner el G2. Espérate, aquí sobre un paréntesis. Y ya lo tenemos. Ahora, si lo quisiéramos recorrer, tenemos dos maneras. Podemos... Bueno, la manera más sencilla de recuperar el elemento sería coger, y si tenemos el identificador, directamente decimos listagatos.get. Vais a ver que recibe un objeto de tipo object. Y eso es simplemente porque el método get lo que recibe es cualquier tipo de identificador. Luego, tener en cuenta cuando expliquemos programación orientada a objetos, es que cualquier clase acaba heredando de la clase object al final. A lo mejor no es tu padre directo, pero tu antecesor, tu primer antecesor, o el antecesor final, o el que forma la raíz de esa familia, va a ser la clase object. Bueno, pues aquí podemos hacer listagatos.get. Aquí sí que se utiliza el método get. Y aquí lo que obtienes el tipo object. Bueno, el otro motivo es porque el otro lado recibe un índice. Por tanto, una cosa es un número entero y otra cosa es el tipo que nosotros le hemos pasado como identificador. Y aquí pues le decimos, por ejemplo, voy a meterle el código directamente a pelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y X. Quiero recuperar ese elemento. Y de hecho, esto lo vamos a meter en una clase G3. Y lo que le vamos a decir, para verlo rápidamente, es si G2 es igual a G3. Esto no sé si lo expliqué. Esto lo que hace referencia es si son exactamente el mismo objeto en memoria. No me suena haberlo explicado, pero bueno, esto hay que pillarlo con pinzas, porque una cosa es el mismo, es que hagan referencia al mismo objeto, y otra cosa es que hagan referencia a la misma instancia de objeto. Son dos cuestiones muy diferentes. Aquí estamos haciendo referencia a que los dos comparten exactamente la misma posición de memoria. Los dos objetos. Vamos a quitar esto y vamos a imprimir. Down false. Perdón, down false porque no es G2, es G1. Es el primer elemento al que he hecho referencia. Veis que imprime un true. ¿De acuerdo? Imprime un true. A pesar de que nosotros hemos hecho esto, las referencias de ambos objetos, el obtenido en el listado después de indicarle el identificador y el que hemos creado al inicio, son exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Son exactamente el mismo tipo de objeto. O sea, son el mismo objeto y está ubicado en la misma posición de memoria. ¿De acuerdo? Pues con esto, pues simplemente podemos acceder a ese elemento de una manera sencilla. Claro, alguno dirá, bueno, y si quiero imprimir todos los elementos y yo no sé qué identificadores hay, porque claro, ahí tú lo has pasado el identificador directamente. ¿Cómo puedo hacer para que yo directamente pueda obtener los identificadores que hay y recuperar los valores o imprimir incluso ambos? Bueno, pues uno de los métodos que tiene el HashMap es un segundo que lo encuentre, es este keyset. Y este keyset lo que hace es devolver un listado, otro listado, devuelve un tipo de listado que es un set en concreto. Un set es un tipo de lista en el cual los valores no se pueden repetir. Espera, ¿no se pueden repetir? Sí, no se pueden repetir. Y, por ejemplo, aquí le decimos string s, el lista de datos KS, y luego lo que le podemos decir aquí es un system.out.println y decirle, oye, quiero que imprimas
S más, ahí con el trackpad, puñetero, S más, vamos a añadirle un espacio, más, y aquí le vamos a decir que queremos obtener listagatos.get y el identificador ahora es S. Incluso podríamos ir más lejos. Vamos a decir que queremos imprimir el nombre para que no se vea algo tan raro. Y aquí lo que te está diciendo es que el que tiene, hay dos, el que tiene 11111x se llama todo unos y el que tiene 9999f se llama todo nueves. Y bueno, habéis visto que con esto es bastante útil el uso de una lista que va por claves. Si en vez de número, porque claro, al ya meter una clave y poder meterle cualquier clase, ya le estamos metiendo infinitas posibilidades de a la hora de trabajar con listados. Eso sí, si el listado o sea, si el listado es algo que pueda ir numérico y sucesivo, vale la pena que utilicéis una array list. Ya, si es un número que es un identificador numérico, pero no tienen por qué estar seguidos, ahí sí os recomiendo utilizar este hashman, poniendo un integer y un integer, coma, y el tipo de clase que se está almacenando, ¿de acuerdo? Bueno, algunos se preguntará, ¿hay más métodos? Sí, hay más métodos. Hemos visto el put, hemos visto el get. Hay otros métodos. Por ejemplo, bueno, el size sigue estando. Podemos hacer perfectamente un listagatos.size y devuelve el número de elementos. De hecho, podemos ponerlo para que lo veáis. Imprimimos. Vais a ver que imprimo un 2 aquí. Y luego hay otro tipo muy interesante que antes no lo explicaba en el array list. El array list también tiene otro método llamado contains, el cual lo que hace es buscar si cierto objeto existe. Por ejemplo, vamos a inicializar un gato G4 aquí. No le voy a poner nada, absolutamente. Bueno, incluso... no le vamos a poner nada. Bueno, vamos a ponerle dos. Un gato G4 y un gato G5. Y el gato G5, lo que le voy a hacer es, le voy a meter el mismo DNI y el mismo nombre. Ojo, no son el mismo objeto en memoria. Acordaos lo que he explicado antes. No son el mismo objeto en memoria. Están en ubicaciones distintas. Sí, realmente deberían ser el mismo objeto en cuanto a datos. Pero ahora mismo eso ya lo veremos cómo podemos hacer que un objeto, en vez de compararse por memoria, es decir, mirar si es el mismo vía la memoria, lo mire por campos. Hay un método que lo tienen todas las clases porque se define en el método, en la clase object, y nosotros podemos sobreescribirla luego, que es el método toString. No, perdón, el método toString no, el método equals. El método toString es para imprimir esa cadenita que vimos en el vídeo anterior con el tipo de objeto, arroba y la posición de memoria. Pues podemos sustituirlo para escribir lo que nosotros queramos. Esa es la implementación que tiene por defecto la clase Object. Bueno, hemos creado el G4 y el G5. Y luego lo que le voy a decir, lo primero que le voy a preguntar es, que lo vamos a imprimir aquí directamente. Le vamos a decir si el listagatos.contains value. Está cambiado, ¿no? Un momento, voy a mirar un momento la array list. ¿Dónde está la array list?
notas. Ah, sí. Ah, pues mira, cambia la implementación en el HashMap. En el array es contains y aquí es contains value. Bueno. No te acostarás un día sin aprender algo nuevo. Bueno. Y aquí le podemos decir, oye, queremos saber si está el valor. Vamos a probar primero el G1. Ese nos devolverá un true, porque ese sí existe. Luego le decimos el G4 y el G5. Y vamos a ver qué imprime. Ha devuelto un true el primero. Después de un 2, pues devuelve un true. El G1 sí existe. El G4 no existe. Y el G5, aunque sea igual, el objeto no es el mismo. Nosotros podemos coger perfectamente aquí. G1 igual a G5. Y vais a ver que imprime un false. No son el mismo objeto. Incluso podemos utilizar el método equals y el mismo nos va a decir que tampoco es el mismo. No es el mismo porque nosotros no le hemos dicho por qué campos tiene que comparar y por tanto él lo que está haciendo por defecto es comparar la posición de memoria. Simplemente. Bueno, pues tenemos este contains y luego tenemos el mismo para la key. Que este es más interesante porque normalmente si tú quieres comprobar si existe un cierto elemento, incluso antes de acceder a él, lo que le puedes decir, bueno, tienes dos maneras. Una es preguntas y si te devuelve un null, pues nada, me salgo directamente. Y otra opción es coger y preguntar si existe. Por tanto, podemos coger y decirle, para hacerlo más sencillo, pues le decimos, oye, ¿contienes la clave? Y vamos a decir la de get1.dni. Y vais a ver que devuelve un true. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto, pues básicamente os explica un poco cómo crear una colección que no esté basada en el típico índice numérico. Pero ¿qué pasa si queremos simplemente una colección sin nada? Sin índices, sin claves. Solo quiero un sitio donde apilar cosas. Apilar y luego lo saco. Por ejemplo, una lista de la compra. En este caso voy a hacer un listado de perros. Pero porque si no la clase sería eterna. Entonces, la clase refiriéndome al tiempo del vídeo. ¿Qué pasa si nosotros queremos coger y simplemente no queremos identificar nada? Queremos meter uno y otro y otro. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar. 2, 3, 4, 5. Imaginémonos que vamos aspirando productos. Pum, 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 pum. Imagina que perro es producto en realidad, pero bueno, vamos aspirando productos. Pam, 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 pam. Nosotros no queremos ningún identificador. ¿Para qué queremos un identificador? A mí no me interesa saber que tal perro, tal producto está en el índice 0. No. Yo simplemente pues voy a la lista de la compra y voy diciendo, bueno, pues este elemento, pues este elemento, pues este elemento. Voy sacando elementos. Ah, la lechuga, vale, voy a comprarla. Ah, ¿qué viene ahora? La morcilla, pues la morcilla. Ah, los cereales. Ah, la leche. Simplemente. Entonces, tenemos otras clases. La más conocida dentro de este grupo es la conocida como un hasset. Y veis que aquí ya no ha dado error. Y aquí pues le podemos decir que es un hasset de tipo perro. Y vamos a decir lista perros es igual a new hashet. Y aquí, lo igual que las de antes, no, en la parte de la inicialización, si estamos posterior a Java 7, faltan los paréntesis. No es necesario indicar la clase aquí. Aquí sí, aquí a la parte de declararlo sí hace falta.
sí que hay que declararlo. Antes os he mencionado la clase set, y es que aquí hay una particularidad. La clase set, o sea, todo lo que sea set, implica de que no puede haber elementos repetidos. Por tanto, aquí no podemos meter dos perros exactamente iguales. No se admiten elementos repetidos. Es decir, si nosotros metemos dos veces P1, la segunda vez no se va a insertar porque ya considera que está introducido. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a decirle primero que los añada a todos con el método add. Aquí es add porque put simplemente es para decirle, claro, necesitaba un método que le pudiera decir el identificador y lo otro. Y claro, sabiendo el identificador y el elemento a introducir, pues bueno, ahí sí que hacía falta un método aparte. Aquí no, aquí add y es el objeto que quiero meter. Ya, directamente. Entonces podemos hacer lista perros P1. 2. Metemos los 5. Bueno, vamos a meter los 4. Y esto lo voy a comentar. Y luego lo que le voy a decir es... Voy a recorrer los 4 perros. Perro P. Aquí voy a decirle que imprima P directamente. Y aquí listado perros. Directamente. Imprimimos. Y vais a ver que aquí salen los 4 perros. Y ahora lo voy a coger y voy a mover esto y voy a volver a introducir el perro número 1. Le damos y veis que siguen saliendo 4 a pesar de nosotros haber metido 5 perros. Y el motivo es porque todo lo que sea set, que esta clase implementa de una interfaz denominada set, pero que no voy a entrar mucho más en detalles, que lo que obliga es a que todas las clases que implementen este set obliguen a que no existan elementos repetidos dentro del mismo. Existe, por ejemplo, treeset. Otro ejemplo es el treeset. El treeset, pues simplemente lo que hace es una estructura de tipo árbol. Cada elemento puede tener más elementos y dentro de estos puede a su vez haber otros elementos, como si fuera un árbol. Aquí no permite, claro, ¿qué pasa? Un nodo no se puede repetir. No puede haber, en un nodo del árbol puede haber un elemento y en otro nodo del árbol puede haber otro elemento. Aquí, como no hemos implementado el método de equals que os he explicado antes, aquí está comparando las direcciones de memoria. Por tanto, no son iguales porque las direcciones de memoria de los 4 primeros son distintas. Y luego al añadir el quinto, este sí que coincide la dirección de memoria con el primero que habíamos insertado. Por tanto, no se inserta. No da error, simplemente está diciendo, vale, ya existes. Si cambias el elemento, al cambiar la referencia, no hace falta ni que lo vuelvas a añadir. Ya se ha cambiado porque tú tenías una referencia a perro directamente y por tanto se ha cambiado. Bueno, pues los atributos que hay son pues exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y bueno, podemos introducir otro método que, por cierto, este no sé si existe en el HashMap. A ver, voy a probarlo un segundo. Creo que no. A ver. No. Correcto. Que es, bueno, existen, pues bueno, los mismos. El add, el remove, el contains, el size para el tamaño. Y luego existen dos que son específicos de un nuevo método que es que, bueno, que esto está en todas las colecciones y es porque hay un problema. Nosotros podemos recorrer
Esto lo daré más en avanzado, pero nosotros podemos recorrer esta array. Pero, ¿qué pasa si nosotros cogemos y hacemos esto? Sí, bueno, creo que así dará el error, pero si no lo vuelvo a probar. No, ¿veis que aquí ha dado un error? Ha dado concurrent modification exception. ¿Por qué? Porque hemos modificado el listado mientras lo estamos recorriendo. Claro, tú coges, lo eliminas y en el momento que él tiene que pasar al siguiente elemento dice el número de elementos que había ya no es el mismo. Aquí tengo un problema, ya no sé cómo seguir en adelante y por tanto da esta excepción. No se puede. Toda es una otra manera de recorrerlo y tú no lo puedes eliminar. La manera de eliminarlo es, los que quieres eliminar, coges y tienes control de... Los vas añadiendo en otra lista y luego los borras. Dices, bueno, pues tal, como estás borrando una lista que no es la que estás recorriendo, funciona perfectamente. Aquí no, porque estás borrando estás borrando un elemento que estás iterando en ese mismo momento. Por eso no funciona. Bueno, y ahora ya vamos con el último tipo. El último tipo, vamos a ir rapidito, es el tipo de colas. Y una cola es un listado en el cual pues los elementos siguen un cierto orden que normalmente por defecto suele ser el primero que entra, el primero que sale. Es lo que se denomina como una cola FIFO en informática. Pero bueno, no tiene por qué. Esto ya es según la clase. Es según la clase que nosotros que introduzcamos. Claro, ¿qué pasa? Que esto es porque es según la prioridad. Claro, por ejemplo, hay colas que son prioritarias, que es la que vamos a ver, que es Priority Queue. La cual, pues, el número más prioritario, en este caso, si lo hacemos de tipo entero, es que el elemento que sea más prioritario es el primero que saldrá. Y no va determinado ni por clave, ni por conjunto, ni por índice, ni nada. También podemos hacerlo por índice, perfectamente. Pero no hace falta manejar un cierto índice. Esto simplemente es por una prioridad. Por tanto, la clase es Priority Queue. Aquí pues podemos decirle que es de tipo, por ejemplo, integer. Pero le podemos poner lo que queramos. PQ es igual a new priority queue y sin nada más. Y aquí pues los elementos que se pueden añadir son las mismas funciones. No voy a alargarlo mucho más. Son el add para añadir elementos. Pero aquí el iterator también está. Pero hay un elemento importante. Aquí no podemos recuperar. Aquí no podemos usar el método get. Porque get recupera, hemos dicho que recupera un cierto elemento, una cierta posición. Queremos forzar a que recupere el elemento de una posición en concreta, o en este caso el primero. Por tanto, hay un método denominado poll. Poll lo que hace es recupera el elemento que se encuentra en la cabeza en ese mismo momento. Luego tenemos otro método. A ver, un segundo. Bueno, no lo voy a probar para no alargarlo mucho más. Que bueno, lo que hace, el poll lo que hace, perdón, es lo recupera y lo elimina. Es decir, bueno, vamos a hacer el ejemplo. System.out.println y hacemos pq.poll. Vamos a ver qué elemento recupera. Ahí, el concurrent. Voy a correr esto.
Espera, ha dado un error de compilación. ¿Por qué ha dado un error de compilación? Por esta barra, ¿no? Vemos que ha devuelto 10. Porque aquí lo más prioritario es 10. En una cola de un número, pues lo más prioritario va a ser que el número sea lo más bajo posible. Más bajo, más prioritario. En otras clases ya dependerá del orden. El orden, pues ya lo veremos. Se tiene que implementar una interfaz llamada comparable, en el cual tú dices entre dos elementos quién es menor y quién es mayor respecto a unas ciertas reglas que se definen en un método que es compareTo. Pues bueno, aquí pues obviamente en números va a ser muy sencillo. compareTo es quien tenga el menor número el primero que sale. Por tanto, el 10, a pesar de que lo hemos insertado a la tercera posición y no le hemos indicado que va en la posición 0, él automáticamente ha sacado el primero. Y esto saca el número. Si no queremos destruir ese elemento, que queremos que siga permaneciendo, tenemos que utilizar otro método denominado seek. Y este seek ahora mismo sacará... es seek, ¿no? No, pick, perdón, pick. Es pick. Y voy a hacerlo 2 veces. Y vais a ver que las 2 veces da 20. Y aquí lo veis. Las 2 veces ha dado 20. ¿Por qué ha dado 20? ¿Por qué no lo ha borrado? Si nosotros aquí hiciéramos un poll, vais a ver la diferencia. Porque sí que va a salir 10-20, pero luego va a dar un 30. Porque el siguiente no lo ha... Como el poll lo ha quitado el 20, el 30 pasa a ser el primero. El que está en el fondo, el primero para salir. Y al hacerle un pick, el 30 sigue permaneciendo. Si volvemos a hacer un pick, volvería a mostrar 30. Y bueno, con esto finalizamos ya las colecciones. Y el próximo vídeo ya sí nos vamos a meter ya en lo que es puramente programación orientada a objetos. Ya vamos a ver conceptos como encapsulamiento, por herencia, polimorfismo, etcétera. Pues nada, no os olvidéis de suscribiros para ver más vídeos relacionados con informática o con videojuegos y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.